Han pasado casi 2 años desde lo sucedido. No fue tu culpa. Nadie imaginó que eso pudiera pasar. Ojalá fuera así. Ojalá no fuera mi culpa. A veces me odio a mí mismo porque sabía que eso pasaría. Pero ya es tarde para arrepentirme. Y debo cargar con las marcas. Al menos eso diría si no tuviera una buena noticia para ti, hermanita. ¿Recuerdas esa vieja promesa? La que le hice a nuestro padre cuando tenías 9 años. Aún la recuerdo. Esa bella sonrisa, llena de esperanza. ¿Aún recuerdas que dije que nada te haría daño mientras estuviera vivo? ¿Todavía tienes en mente que te dije que te vengaría si alguien te lastimaba? Aunque tuviera que ir al final del mundo para ver al responsable sufrir por lo que hizo. ¿Verdad, Molly? Andrew. Mencionó el hombre de gafas que sostenía una pequeña pelota de tela, al paciente, un joven inclinado en su silla respectiva. Todo mientras aquel muchacho de pelo azabache, con su mirada fija en el reloj de la habitación, rascando con suavidad marcas faciales que se habían formado en su rostro hace ya mucho tiempo, mordiendo sutilmente su lengua para no pensar en algo en específico. Una manera peculiar de mantenerse distraído. ¿Otra vez ese tic? Creí que ya habíamos progresado con eso. No es eso. Respondió sin ganas, a la par que sus manos bajaban poco a poco hasta volver a su posición normal. Solo, estoy un poco pensante. ¿A qué se debe este repentino retroceso? ¿Retroceso? Cuestionó con un gesto que ocultaba molestia de su parte. No hubo un retroceso, doctor. Vamos, Andrew, si no me dices qué sucede, ¿cómo se supone que te voy a ayudar? No lo sé, usted es el que debería de saber, le estoy pagando literalmente para que me ayude. Sabes que no funciona así, además, hay algo que debo tocar contigo, un tema que has evadido por mucho tiempo. Los recuerdos invadieron la mente del paciente, quien sostenía en su mano un celular que dejó caer al suelo. Por un lado, memorias agradables a pesar de su apariencia, llegaban al unísono con momentos de felicidad junto a Molly. Por el otro, un recuerdo en particular hizo que la mordida a su propia lengua aumentara de fuerza repentinamente, casi abriendo una herida. No soltó quejido alguno, simplemente veía por su mente una escena con relativa cercanía a su actualidad. Una joven, de pelos castaños ondulados con sus prendas gastadas, con marcas en su piel que indican la presencia de un forcejeo previo, con parte del rostro quemado, con la carne todavía palpitante y supurando pus. Tan rápido como volvió a la realidad, observó al psicólogo que lo atendía, atento y esperando una respuesta de una pregunta que ignoró por propia voluntad. No voy a hablar de eso, dijo sacando un cigarro antes de detenerse y guardarlo por las reglas del lugar. No me hagas sacarlo a la luz, no quiero otro episodio como el del hospital. Me temo que es necesario, tarde o temprano tendrás que hacerlo, no puedes dejarlo simplemente en tu interior, no es sano. Usted no vivió lo que yo, no se ponga en mis zapatos cuando no entiende lo que es que su mundo se caiga a pedazos. Tal vez si lo sé, tomo un vaso de café, dando un pequeño sorbo para no hacer mucho ruido. No, no lo sabe, y yo creo que por hoy termino nuestra consulta mensual, muchas gracias, Doc. El joven se puso de pie, abriendo la puerta con brusquedad ni bien dio 2 pasos, con sudor frío recorriendo su frente, antes de ser detenido por la única voz de la razón presente en ese momento.
Andrew. Suspiró con pesadez ni bien terminó de decir el nombre del paciente. Solo prométeme que en cuanto te sientas mejor, hablaremos de esto, ¿puedes? El joven vaciló, soltando la manija mientras mordía sus labios para evitar jadear, aguantando un poco la respiración sollozante que podría llegar a inundar la habitación, con ojos irritados que se encontraban ya derramando lágrimas al suelo, asintiendo ligeramente antes de salir, dejando el dinero a la secretaria, que no pudo ni procesar dicha acción antes de que el hombre dejara el edificio. Afuera no era mucho mejor, pues ocultaba su rostro en una máscara de tela totalmente negra, pero con la translucidez suficiente para permitirle ver, pues era atormentado con las imágenes de niños jugando felizmente, padres de familia que disfrutaban el embarazo que daría de resultado una vida nueva. Para sus ojos, no era más que el recordatorio de que la suya se había acabado con el incidente. Otro recuerdo llegaba a su memoria, una llamada, de un viejo camarada. Andrew. Gritó a través del parlante del teléfono un muchacho de voz suave, desesperado y con miedo en sus palabras. Andrew llama a la ambulancia. El chico no alcanzó a procesar la información ante los gritos y peticiones de su camarada, al cual se dirigía con confusión por lo repentino de la situación. Ethan, cálmate. Respondió tratando de relajar la situación, sin saber la gravedad del asunto. ¿Qué pasó? Es Molly. Tu hogar. La casa se está incendiando. Su corazón se derrumbó, en ese momento se encontraba en el autobús como de costumbre para volver a casa, pegando su rostro a la ventana solo para ver a lo lejos una nube de humo esparciéndose por el lugar. Por favor, con permiso, ¿pueden hacerse a un lado? ¡Molly! Gritó apenas tuvo la oportunidad, empujando a la gente que estaba interfiriendo en el pasillo que conectaba con la puerta de bajada del vehículo. La gente, como era de esperar, absorta en sus preocupaciones, respondieron agresivas, incluso uno le arrancó la máscara a Andrew, solo para ver su rostro de facciones suaves y delicadas, arruinadas por las cicatrices que cubrían gran parte de su rostro. El hombre no hizo más que gritar, provocando el huir del resto de pasajeros, acompañados por alaridos y gritos de horror con asco por la apariencia de aquel muchacho. Pero a él no le importaba, solo quería llegar a su hogar lo más rápido posible, con el sonido de las ambulancias en la lejanía resonar internamente dentro de su cabeza. Abriendo sus ojos nuevamente, frente a la puerta del hogar de Ethan, su amigo, con el que debía compartir vivienda tras ese acontecimiento, con ese pedazo de tela en forma de máscara que cubría su rostro cayendo de su mano al suelo, empapado en lágrimas que habían estado recorriendo su rostro todo ese rato, sus mejillas enrojecidas, sus ojos parecían inyectados en sangre, y sus labios resecos. Andrew. Escuchó de parte de una voz áspera, como si se produjera de una garganta que tallaba el aire antes de hablar, gruesa pero con ligeros toques agudos por momentos. Andrew. Otra voz resonó a su derecha, más infantil y juguetona, antes de voltear a los lados con inquietud, sus exhalaciones se comenzaban a marcar más y más por el volumen que adquirieron con el paso de los segundos. Andrew. Esta última resonó en su mente, con un tono femenino muy dulce, quebrado por la tristeza, por momentos donde el aire parecía faltarle, mismos en los que el sonido desaparecía de golpe, solo para volver tan abruptamente como se iba. ¿Quién está ahí?, comentaba, buscando ahora con la mirada y volteando a todas partes para descubrir de dónde provenían las voces. ¿No nos ves acaso? Tras lo último, pudo observar frente a él, a un pequeño, con heridas abiertas en su rostro de los cuales se asomaban ojos irritados, parpadeando constantemente, una niña sin cara cuyos músculos parecían deshilacharse para dejar ver poco a poco el hueso, y un hombre, de extremidades exageradamente largas, con una sonrisa que se extendía de su rostro a la parte baja del abdomen, una imagen inquieta, que no hizo más que empeorar al percatarse del tono de las voces, entremezcladas, llenas de ira, rebosando de rencor contra el joven que no era más que la víctima de muchos eventos desafortunados. ¿Por qué nos ignoras, Andrew? ¿Acaso ya olvidaste lo que hiciste? No, ustedes no son reales, yo no tuve la culpa de nada, ni de por qué me veo así, ni de Molly, ni de lo que pasó con papá y mamá. ¿Y por qué no le has dicho al doctor de nosotros? ¿Acaso no es él quien te ayuda?, dijeron a la vez con un tono de voz burlesco. Antes de poder contestar a las criaturas, el más grande dio un movimiento de su mano, el cual hizo aparecer en el brazo izquierdo de Andrew una enorme rajadura, con el hueso expuesto, además de gran parte de la tela del suéter que caía al suelo desgarrada. No pudo ni gritar, su boca había desaparecido y las tres entidades se arrojaron contra él.
mordiendo, masticando su carne, mientras alaridos de terror y angustia eran ahogados por la piel donde antes habían labios, pateando violentamente. El sonido de la piel siendo arrancada, como masticaban cada parte de su cuerpo, el sentir esos dientes filosos unirse con su ser, además de los rasguños que las entidades le propiciaban, era un infierno que ya no podía tolerar. Para su fortuna, eso no duraría. Más temprano que tarde, abrió sus ojos, gritando en medio de la oscuridad para sentarse en lo que era el sofá donde había dormido las noches anteriores desde el incidente. Manteniendo la respiración agitada antes de procesar el lugar en donde ahora estaba, tocando sus brazos, su pecho, su rostro, todo estaba en orden, dejándose caer al sofá, tratando de reconciliar el sueño, aun cuando solo le esperaban pesadillas. Un mes había pasado, el chico se encontraba en el hospital, tomando la mano de la chica que tenía el rostro vendado, aún en coma y con más vendajes que recorrían sus extremidades y abdomen. Molly, soy yo, Andrew. Comentaba, acariciando suavemente la cabeza de la joven, con cuidado de no mover demasiado la tela. No sabes cuánto te extraño. El joven trataba de tomar fuerzas, ver a la persona que lo motivó todo ese tiempo a salir adelante. Apenas eras una niña cuando pasó el accidente, y nunca te culparé por ello. Susurraba, viendo a su vez el monitor cardíaco, con un pulso bastante bajo pero estable. No me dolió tener que trabajar para mantenerte, lo valía si podía ver esa sonrisa que tanto amé. Comentaba el muchacho, a la par que sacaba de su bolsillo un pequeño collar, de perlas rotas, de un color ennegrecido por el humo y cenizas del lugar del que lo había recuperado. Aún recuerdo cuando te lo di, fue hace un año, de los mejores de mi vida. Aún me atormentan las visiones que me dice que debí estar ahí, pero ¿cómo iba a saber que un fallo en el cableado pasaría? Sus lágrimas comenzaban a brotar nuevamente, apoyando su cabeza con una de las barandillas de la camilla, sollozando en silencio mientras una mano se posaba en su nuca, acariciando su cabello con la dulzura con la que una madre abraza a su hijo recién nacido. Al comenzar a alzar la mirada, contempló con incredulidad a su hermana, de pie mientras poco a poco empezaba a retirar los vendajes de su rostro. Lentamente, cada parte del tejido médico se iba cayendo hasta revelar a una bella jovencita, con la mitad de su rostro muy arrugado, rosada y levemente inflamada, con algunas zonas hinchadas todavía pero en su mayoría, perfectamente sana. Lo milagroso del asunto, lo hizo comenzar a llorar de alegría mientras la joven abrazaba a su único familiar. Me veo bastante fea, ¿verdad?, comentó la chica, con un tono triste y apagado, derramando lágrimas de sus ojos que empezaban a ser limpiadas con un paño húmedo por su hermano. No, te sigues viendo tan bonita como siempre, dijo antes de dejarse llevar, correspondiendo el abrazo como jamás lo había hecho en su vida, antes de volver en sí, aún viendo a su hermana, recostada, con él de pie cerca de la puerta de la habitación. Te prometo, que haré lo posible porque esto no te afecte cuando despiertes. Nuevamente, ahí en el transporte público, se encontraba sentado al lado de un niño, con su madre de pie a su lado tras no haber encontrado asiento, sin nadie que tuviera la consideración de ponerse de pie para dar el suyo propio. Al voltear, pudo ver al niño malcriado jugar con un teléfono de última generación, reprochando a su madre cosas que para Andrew no presentaban mayor interés, eso hasta que el chico comenzó a tirar de la tela de la máscara. Sabes que quieres hacerlo. Susurró de nueva cuenta la voz de la niña en su oído, de forma tentadora, con un tono muy convincente en su voz. Bajó la mirada, tratando de no sucumbir a las voces, manteniendo su mirada fija hacia adelante a pesar de los tirones que iban acrecentando mientras más avanzaban los segundos dentro de aquel transporte. No te contengas, haz lo que en el fondo añoras, deseas con lo más oscuro de tu ser pase tarde o temprano. Nuevamente, silencio la voz del chico en su cabeza, volteando a ver a su derecha, el reflejo de su máscara en la ventana, imaginando brevemente su rostro sin las cicatrices, sus mejillas perfectamente redondeadas, sus labios sin las particiones, sus párpados con sus arrugas naturales, la sonrisa que desde hace mucho solo ha fingido para no preocupar a su hermana ahora inconsciente. El niño tiró más de lo que debía a la máscara, jalando la cabeza del joven, inundado en pensamientos de desahogo que llenaban su cabeza de placer mórbido, por pura reacción dejando ver su violencia reprimida desde hace mucho, tomando de la camisa al niño y alzando la mano para meterle una cachetada. En cambio, sería interrumpido por un golpe de la madre, lo que provocaría que la máscara se cayera al suelo, dejando ver las marcas que siempre trata de ocultar.
La madre bajó la mano, con una expresión fría en su rostro, tomando a su niño al ver cómo este era soltado de un agarre que tampoco era la gran cosa, sin palabras más allá de un tartamudeo temeroso por el aspecto físico del contrario. Andrew sobó su mejilla, retomando la postura en su propio asiento antes de ver cómo la madre bajaba del autobús con su hijo en brazos, con su tez de moreno canela aún pálido muy perceptible. Todos los pasajeros voltearon a ver a Andrew. Sin expresión alguna en su rostro, sentía por primera vez en 2 años, tras ocultarse de la gente por medio de la máscara, algo que no pudo evitar dibujar una sonrisa en su rostro. Esas miradas de horror, todas esas expresiones de sorpresa, el sudor que recorría la frente de algunos, así como la negación y negatividad en los rostros de otros. En verdad disfrutaba la atención que la gente le estaba dando, tomando su máscara una vez llegó a la siguiente bajada, dando un par de pasos antes de tirar la misma dentro de una bolsa de basura. Pasaban los días, disfrutando cada vez que veía al subir por el transporte, al llegar o salir de su trabajo, los rostros de asco y confusión de la gente. A excepción de algunos, principalmente niños, que saludaban inocentes sin saber las implicaciones del por qué es que tenía el rostro en esas condiciones. Te noto más optimista, Andrew. Solo hice lo que usted me pidió, deje de reprimirme lo que sentía, solo, me deje llevar y, aquí estamos Doc. Comentó el peli azabache, bebiendo un poco de agua de una botella que ahora cargaba consigo, manteniendo una sonrisa visible en su rostro en casi todo momento. Veo que te deshiciste de la máscara, ya estamos progresando. Anotando en una libreta ciertas notas para sí mismo. ¿Estás listo para hablar del accidente? Aunque me pese, pero debo hacerlo, usted lo dijo Doc, no es sano si lo guardo solo para mí. Wow, ¿me estás haciendo caso por primera vez, eh? Soltó un pequeño chascarrillo luego de ese comentario. Solo diré lo que pasó, no vaya más profundo de eso porque no me gusta especular. La conversación transcurrió de forma más tranquila que otras veces, saliendo de la clínica con aquel hombre observando a su paciente con algo que antes no había visto en él, esa voluntad por vivir, que solo lo hizo darse la vuelta con una enorme expresión de alegría antes de cerrar su puerta. Serán $25 por favor. Comentó una joven de pelo rizado, de un tono pelirrojo con facciones un poco redondeadas. Aquí tiene. Dijo antes de ver bien a la chica. ¿Es nuevo el peinado? Volteó con un ligero rubor en sus mejillas antes de ver al chico y posteriormente voltear al monitor, comentando a su vez con un tono nervioso en su voz. Sí, pensé que nadie lo notaría. Te soy honesto, se te ve bastante bien, soy Andrew, es un gusto. Extendió su mano a la joven, quien sonrió con una expresión un poco más calmada para estrechar su mano con la del chico. Los días pasaron, Andrew regresaba al hogar de Ethan con esa clásica sonrisa como ya era costumbre en él, ese día iban a ir a los bolos para celebrar un poco, sin una razón en concreto, salvo el avance y progreso que había tenido en ese lapso de tiempo. Tras un breve rato de arreglarse, saldrían al lugar a pie, intercambiando chistes como en los viejos tiempos, todo era alegría en ese largo rato. Dieron las 9 de la tarde, comenzando a dejar la propina y pago respectivo del servicio antes de retirarse del lugar. Y te di una paliza, otra vez, decía Andrew mientras daba el último sorbo a su cerveza. Solo porque me dejé ganar para ver tu sonrisa de bobo, de no ser por eso, créeme que te hubiera apaleado, comentó Ethan. Un joven de cabello rubio, con algunas leves ondulaciones y facciones toscas, aunque varoniles, como un mentón pronunciado, barbilla partida, mejillas hundidas, etc. Te extrañé, al verdadero tú, su voz se había relajado, abrazando con el brazo a Andrew. Nunca me fui, solo, necesitaba procesar esto, tengo fe en que despertará, dicen que no recordará el accidente así que, será fácil para mí explicarle, eso espero. Amigo, no te preocupes, aquí estaremos para ayudarte, ayudarla, después de todo, eres parte de mi familia en cierta forma. Gracias Ethan, has hecho demasiado por mí, dijo antes de ponerse de pie y dejar su envase vacío en la mesa de enfrente. No hay de qué hermano, puedes llevarte mi suéter, tirar esa bola y el trago fuerte ya fue suficiente para mí, dijo retirándose el saco para así entregarlo en sus manos. Ja, como siempre tan vago, la ironía sobresalía de su voz mientras tomaba el saco en sus brazos. Que no se te olvide dejar tu parte de
No terminó de decir la frase, cuando notó en el hombro de su amigo un tono amarillento, con una zona oscura que se había perdido en el tiempo pero que era una señal clara, una que lo hizo paralizarse al momento mientras observaba al chico con frialdad en su mirada. ¿Qué sucede? Comentó Ethan, sin saber de lo que se había percatado Andrew. Tu camisa. Ethan se dio cuenta, observando la mancha, quien ya no podría ocultar lo que resultaba evidente. No es lo que piensas. ¿Cómo sabes en qué pienso? Preguntó, soltando el saco mientras se acercaba poco a poco a su compañero. Déjame hablar, antes de que esto se salga de control. Dijiste que habías visto el incendio mientras llegabas, eso no me parece de un espectador. Ya sé lo que dije, si me permites hablar. Su tono de voz comenzaba a notarse desesperado. No, 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 no te voy a dejar hablar. Gritó antes de tomar a Ethan del pecho, girando abruptamente para colocarlo frente a la pared, presionando con brusquedad su cuerpo. ¿Por qué tu camisa está quemada? El muchacho comenzaba a dar azotes con el cuerpo de su compañero en la pared, con una rabia que comenzaba a hervir su sangre a pasos agigantados. Sin embargo, el joven de cabello dorado, tomaría de la mesa un adorno de metal con el que golpearía el rostro de Andrew, tirándolo en el piso, únicamente para taparle la boca y llevárselo de ahí poco a poco sin que nadie lo notara. Andrew intentaba golpear con su codo el abdomen de quien ahora resultaba un sospechoso potencial, pateando con agresividad y moviéndose de forma brusca para intentar liberarse, antes de percatarse de que se encontraban fuera del lugar, en la parte trasera por la que no solían pasar transeúntes, siendo golpeado en su cabeza con bastante fuerza, dejándolo en el piso, aturdido, confundido y sin idea del entorno en el que se encontraba. Ahí en el suelo, los golpes comenzaron, las patadas, todas impactando en el rostro y estómago de Andrew. Al principio se defendería como podía, mordiendo la pierna de Ethan quien se lo sacaría de encima con un puñetazo, tomando una tapa metálica de un bote cercano con el que comenzaría a azotar a Andrew. La lucha se convirtió en una masacre, una con un solo perdedor, sangre comenzaba a caer de la boca y heridas que empezaban a abrirse en la piel de Andrew, dejando de pelear para gritar e implorar por ayuda. Sus ojos horrorizados veían a quien consideraban su mejor amigo a punto de acabar con su vida, su llanto se disparó por las nubes, sus gritos se volvieron una sinfonía de la tortura por la que estaba pasando, rogando piedad y misericordia a su atacante, quien no paró hasta que finalmente los gritos de Andrew cesaron. Dejó caer la tapa metálica, escupiendo sangre antes de comenzar a retirarse, observando a su viejo camarada, ahí, en el suelo, con su cabello cubriendo su rostro ensangrentado, con la lluvia comenzando a caer para limpiar el rastro y hacerlo pasar por otro borracho que murió, sin importarle a nadie más. Si despierta a su hermana, y él sí se murió, tendré que deshacerme de ella para que no se levanten sospechas. Dijo para sí mismo, antes de retirarse, sin haberse percatado de que Andrew todavía seguía respirando. Molly. No me... No me puedo morir aquí. Ethan. Las horas pasaron, aún era de madrugada, y seguía ahí, empapado en el agua de la lluvia y lo que había caído de su propia sangre. ¿Sabes lo que debes hacer? No te puedes morir sin verlo sufrir, dijo la voz de la entidad delgada cuya boca había vuelto a un tamaño normal. Andrew comenzaría a abrir sus ojos, observando el sitio con dificultad, su vista estaba nublada, y su cuerpo carecía de fuerzas. ¿Qué esperas? Ponte de pie y acábalo. Gritó el niño mientras aplaudía, soltando alaridos bestiales para inspirar a su representación mayor. Poco a poco, iba acomodando sus manos de cierta forma para empezar a levantarse, sus extremidades temblaban bruscamente, su visión poco a poco empezaba a enfocarse, elevando su cuerpo y acomodando sus pies para cuando fuera el momento de caminar. ¿Vas a dejar que termine lo que sea que intentó hacerle a tu hermanita? ¿Y si lo vuelve a intentar antes de acabar con su sufrimiento? Ese comentario, que venía de la representación mental de su hermana, lo hizo obtener un impulso de adrenalina lo suficientemente fuerte como para ponerse de pie, cojeando, con su pierna dislocada, quien ni bien tuvo la oportunidad la acomodó a la fuerza tras impactar su pierna con la pared.
Observaría su reflejo, con una expresión tranquila, sonriendo para no pensar en su actual apariencias, con nuevas heridas abiertas que ya empezaban a mostrar las primeras etapas de cicatrización, un ojo hinchado, aún con signos de irritación y sangrado por su obvio color carmesí en forma de manchas en muchas partes de la esclerótica. Empezó a caminar por la acera de la madrugada con dirección al hogar de Ethan, con las voces repitiendo una y otra vez la misma frase. Mátalo, él debe pagar por lo que nos ha hecho. Sus pasos se veían entorpecidos por su estado físico, muy lastimado, pero ello no le impedía seguir su camino hasta llegar a la puerta que tantas veces había cruzado, tomando su llave con un cuidado brutal, para no producir ni el más leve de los ruidos. Entrando primero al cuarto de Ethan, girando la perilla muy despacio, además de empujar la puerta con delicadeza para no hacerla rechinar, viendo desde la distancia a quien le había quitado su mundo entero, con un odio inenarrable, la noche comenzaba, así que dejaría su suéter en el picaporte para ir a otro lugar primero. Dejó la puerta abierta para ir al baño, tomando un pedazo de tela y haciéndolo bola para así morderlo, todo mientras agarraba algo de alcohol de una canastilla en el propio baño y con un trozo de su suéter ahora desgarrado, comenzaría a limpiar las heridas expuestas de su rostro, conteniéndose para no gritar, de haber tenido la oportunidad, hubiera dejado escapar alaridos de sufrimiento que podrían haberse escuchado en la casa de al lado. Tras esto, el chico tomó del cuarto de herramientas un martillo, subiendo nuevamente las escaleras a las habitaciones para así posicionarse al lado de Ethan, posando su mano suavemente sobre su boca, provocando que éste despertara sin poder decir una sola palabra antes de que su compañero lo dijera primero. Así que soy parte de tu familia, ¿eh? Azotando en el momento un fuerte golpe con el martillo en la frente de su amigo, volando un poco de la piel del cráneo, pero no lo suficiente para dejarlo inconsciente, simplemente, lo aturdió para disfrutar de lo que iba a hacer a continuación. Arrojó a su compañero al suelo, tomando el mismo pedazo de tela para así ponerlo en su boca, apretando con fuerza antes de arrastrarlo como pudo hasta las escaleras, lugar en el que lo dejó postrado y posteriormente pateó para hacerlo caer por estas. Ethan intentó gritar, pero no podía por la mordaza de tela que estaba en su boca. Andrew bajaría las escaleras poco a poco para posteriormente pisar las manos de su compañero, estrujando y apretando con su suela la piel y carne del chico contra el suelo. Tomó al chico con fuerza para levantarlo, posteriormente azotando su cabeza con la pared, una y otra vez, hasta arrojarlo directamente a la sala donde caería encima de la mesa de cristal, la cual se rompería con el impacto. Los quejidos de dolor inundaban la habitación, pero nadie del exterior podía oírlo para venir a ayudarlo. No era suficiente para su recién expuesto lado violento, quien tiraría el martillo al sofá para así ir a por un cuchillo de los utensilios, tan rápido como le fue posible para no permitir que su víctima escapara. Con el arma punzocortante en sus manos, la enterró en la pierna del contrario, a quien posteriormente empezaría a retirar el cuchillo, únicamente para apuñalarlo tantas veces como le fueran necesarias antes de que tantos cortes provocaron que su pierna comenzara a separarse de su cuerpo. Ropa rasgada, y heridas en el cuerpo aparte del rostro y brazos, fuiste un genio para ocultarlo con ese incendio, lo admito. Comentó, solo para ver la expresión de pánico en el rostro de Ethan, el sufrimiento recorría su mirada antes de que éste tomara el cuchillo, rasgando de forma impulsiva y violenta el cuello de su opuesto, además de rebanar dos de sus dedos para quitarle la mordaza con el propio cuchillo, dejando marcas en su rostro antes de obligarlo a morder y masticar sus propios dedos, nuevamente azotando su cabeza contra el suelo, tantas veces, hasta que lo que antes era un rostro, no era más que carne palpitante y chorreante de sangre que dejaría caer al suelo. Era el último momento, deshacerse de las pruebas, fue ahí cuando tomó el cuerpo de su amigo, con lo poco que quedaba de él para colocarlo sobre el horno, conectando una extensión lo bastante larga como para dejarla un poco lejos de la cocina y la sala. Abrió la perilla del gas y subió las escaleras, para cambiar sus ropas ensangrentadas por unas mejores, salvo la chaqueta, la cual metió en la secadora rápidamente mientras preparaba las ropas ahora inservibles cerca del radio de la futura explosión. Tras finalizar, y con la chaqueta rasgada ya medianamente seca, el último recuerdo de una amistad que lo traicionó, bajaría las escaleras poco a poco, tomando la extensión con fuerza mientras se acercaba a la puerta de salida, únicamente para sonreír viendo su reflejo, con nuevas cicatrices que en un futuro, le recordarán el inicio de otra etapa en su vida. Simplemente tiró con brusquedad el cable, provocando un chispazo lo suficientemente fuerte como para hacer volar esa área de la casa, con apenas el tiempo de salir y ser expulsado a la
gas era por la onda expansiva, cayendo al suelo mientras veía el fuego brotar por el lugar, escabulléndose rápidamente para que así nadie lo identificara en medida de lo posible. Eso fue lo que pasó, Molly, y tú serás la única cómplice de mi secreto. Dijo, antes de sacar un cigarro, ya sin importarle las reglas del lugar, encendiéndolo en el momento para relajarse un poco. Observaría su teléfono para así acordar una próxima cita con aquella chica pelirroja que conocía tras su última consulta, pues ya tenía la coartada perfecta para evitar a la policía. Un chascarrillo saldría de sus labios, mientras veía en las noticias cómo daban la nota del incidente de una fuga de gas que provocó el derrumbe de un hogar, con una sola víctima fatal, una tragedia que sería comentada al compañero de cuarto, quien fue al hospital donde tomaba consulta, pidiendo de favor a la secretaria que cambiará su hora de entrada a 2 antes del incidente. Un secreto, que está marcado por la sangre que nos hicieron derramar, y que nadie sabrá, a excepción de mí gracias a ese increíble recordatorio en mi piel. Cicatrices.